Bueno, me presento. Mi nombre es Mauricio. Muchas gracias ahí por comentar, Carlos. Mi nombre es Mauricio Frugone, soy coordinador del Laboratorio de Fabricación Digital del Centro de Innovación y Emprendimiento del Duoc UC. Soy diseñador industrial de la Universidad de Chile y llevo aproximadamente un poco más de 5 años de experiencia en lo que es impresión 3D, en la teoría, el emprendimiento y actualmente enfocados al diseño de proyectos y asesorías en torno a esta tecnología. Quiero aprovechar de dejarlos invitadísimos a que entren a las redes, ¿cierto?, del CIE. Pueden entrar al Instagram, pueden seguirnos en Instagram, en el CIE-DuocUC. Pueden entrar a la página web, en donde van a poder ver todo el contenido que se va a ir subiendo dentro de poco. Estas charlas grabadas probablemente las vamos a estar subiendo por ahí. Así que a la pregunta de si esta charla va a ser grabada y compartida, aún no. Como estamos recién partiendo, todavía no hemos organizado bien los mecanismos de cómo vamos a poder difundir estas charlas. Así que por ahora, si quieren, si les interesa el tema, ojalá que se queden y le presten atención. Y adicionalmente, bueno, aprovecho de dejarle mi Instagram, no para que me sigan, no es mi interés, sino que básicamente para que puedan ver un poquito lo que he hecho. Siempre es bueno mostrar un poquito lo que se hace cuando uno está hablando de un tema. Y esa es una de mis preocupaciones, poder dejarlos tranquilos en ese sentido de que algo sé o algo he hecho en torno a esta temática. Así que espero que les interese esta charla en particular. Introducción a la fabricación digital. Aquí más o menos lo que vamos a ver es un poquito eh, qué es esto de la fabricación digital, de dónde viene, qué significa la fabricación digital y también los cambios de paradigma que han sucedido en torno a esta tecnología, en torno a varias tecnologías que engloban lo que es la fabricación digital. Y lo vamos a ver particularmente con el ejemplo que tiene que ver con la industria y particularmente dentro de lo que es mi especialidad, el tema de la impresión 3D. Aquí no vamos a ver mucho lo que es corte láser y plotter de corte dentro de como este contexto global de lo que es de la fabricación digital. Y particularmente creo, es una opinión personal, creo la impresión 3D ya de alguna manera es de las más nuevas dentro de lo que es la fabricación digital, pero aún así es una de las que está más de moda y una de las que tiene quizás más que moda proyección, que tiene que ver con esta manufactura aditiva. Entonces, para poder introducirnos en este tema, lo primero es poder entender qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo y sobre todo en lo que son las revoluciones industriales. No sé si más de alguno habrá escuchado por ahí que en este minuto nosotros estamos en la cuarta revolución industrial y algunos dicen ya que estamos directamente entrando o ya dentro de lo que es la quinta revolución industrial, donde si se pueden dar cuenta, perdón, ahí se me olvidó silenciar el teléfono, donde se pueden dar cuenta, bueno, estas revoluciones de alguna manera van pasando más o menos cada 100 años, ¿cierto? A diferencia de ya después de la tercera a la cuarta y lo que es en teoría la quinta, ya los años van disminuyendo bastante rápido. En donde podemos ver que en la primera revolución industrial pasamos, ¿cierto?, de lo que es el campo, de lo que es la artesanía, a las primeros esbozos de lo que es la producción mecánica, las vías ferroviarias y el vapor como energía para poder mover este tipo de maquinaria, el vapor y el carbón. Luego una segunda revolución industrial que ya se acerca un poquito más a lo que nosotros ya podemos ir conociendo, tiene que ver con la producción en masa. Por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, las líneas de ensamblaje, o sea, la producción en serie, los primeros autos producidos, ¿cierto? Como por ejemplo es el caso de Ford. Y luego ya en una tercera revolución industrial, ¿cierto? Está muy de la mano con lo que tuvo que ver con los avances que hubo en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera y Segunda Guerra Mundial. La producción automatizada ya casi en su máximo esplendor, ¿cierto? Y la electrónica y la computación.
Hoy día estamos en esta cuarta revolución industrial que en teoría estamos recién escribiendo, pero aún así todo avanza tan rápido que ya estamos, ni siquiera hemos terminado de escribir qué es particularmente la cuarta revolución industrial y ya estamos en la quinta, ya estamos en la quinta. La quinta ya tiene que ver un poquito con lo que nosotros ya hemos ido escuchando, que tiene que ver, por ejemplo, con el Internet de las cosas. Esto que tiene alguna relación con que las cosas producidas van a estar conectadas a una red y van a estar entregando información constantemente. Entonces, por ejemplo, quizá un ejemplo burdo, si yo diseño un sillón y después se lo vendo a un cliente, ese sillón después va a estar entregando información, por ejemplo, de cómo él se sentó, cuánto tiempo lleva sentado, a qué temperatura le gusta estar sentado. Quizás después el sillón va a estar vinculado con el televisor y va a decir qué canales le gusta ver, particularmente en ese sillón. O sea, de alguna manera las cosas van a empezar a entregar información que van a ir facilitando el diseño de los productos que se venden hoy día y va a cambiar un poquito el paradigma a intentar vender de esta base de intentar vender productos, intentando encontrar que la gente los sienta necesarios, a de alguna manera descubrir cuáles son las necesidades reales de las personas y en base a eso poder producir. Y que eso va muy de la mano con... Los datos ya son el petróleo del futuro. Toda la razón, Richard. O sea, es cosa de ver Facebook, el crecimiento que tiene y la cantidad de datos que maneja. Y así va a ir siendo exponencialmente y ya después todo va a entregar información, hasta quizás probablemente una taza de café. Eh, para poder, de alguna manera, poder aplicar todos estos conocimientos y poder reaccionar de manera muy ágil a todos los cambios que van a ir habiendo, sucediendo, ¿cierto?, con esta información que va a ir llegando por segundo, es que la manufactura de fabricación digital empieza a tomar un protagonismo mucho más relevante, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo importante de esta primera parte es entender cómo hemos ido haciendo esta transición, ¿cierto? En donde quizás en lo que fue la primera revolución industrial, ¿cierto? Veíamos este tipo de medio de transporte, ¿cierto? Una carreta. Y particularmente les muestro estos tres ejemplos que muestran y grafican cómo han sido un poco las revoluciones industriales, particularmente en el tema de la complejidad que han tenido y han evolucionado los productos en sus partes y piezas. Entonces, por ejemplo, una carreta máximo, quizás dependiendo de la complejidad, ¿cierto?, que podía tener unas 10 piezas aproximadamente. Luego, el primer auto fabricado en serie, ¿cierto?, el Ford Model T, tenía 43 piezas. Hoy día un auto convencional aproximadamente tiene entre 70 a 90.000 piezas. O sea, la evolución hoy día de las revoluciones industriales que hemos tenido y la evolución de los productos ha ido en torno a la complejización, por ejemplo, el auto ya no solamente, quizás antiguamente era solo metal, hoy día empezamos a incluir lo que son los plásticos, ¿cierto? Tecnología, electrónica, un montón de piezas y partes que la industria ha permitido a través de distintas evoluciones de los métodos productivos poder ir complejizando los productos y, por ejemplo, los autos en ese sentido han tenido un avance radical y de alguna manera cómo hoy día podemos utilizarlo, ¿cierto? Y, por ejemplo, ya hablando del Internet de las cosas y de esta cuarta y quinta revolución industrial, de más está decir que los autos hoy día ya comienzan a manejarse solos, ¿cierto? Ya en los países más desarrollados ya están instalándose las primeras leyes de cómo van a permitir que los autos se manejen solos en distintas etapas, ¿cierto? En donde dependiendo de nuestra capacidad vial es que los autos se van a poder ir manejando solos. Yo tengo una teoría ahí que me gustaría compartirles como para poder entretenernos y después lo podemos comentar. Yo no sé si alguien ha visto Yo Robot, pero en esa película se estaba prohibido que la gente manejara. Y creo que no estamos muy lejos de eso en el minuto en que los autos empiecen a acercarse cada vez más a esta forma de manejarse autónomamente, ya que la única manera de que estos autos que se manejan autónomos no sufran accidentes es que básicamente nosotros no participemos dentro del ambiente. Entonces,
Creo que de alguna manera estas revoluciones y este avance que estamos teniendo y que cada vez es más intenso y más rápido, empieza como a acercarse a lo que son las películas de ciencia ficción más modernas y de repente incluso ya superarlas absolutamente, lo que se dice ahí como que la realidad supera la ficción. Y creo que aquí ya para los años que vienen, creo que eso va a ser una tónica. Vamos a verlo cada vez más seguido. Entonces, dentro, como decía, de la complejidad, ¿cierto?, de los productos y particularmente los autos, hay algo bien interesante que obviamente pasa desde las primeras revoluciones industriales a las que estamos hoy día, que tiene que ver con el trabajo en plástico. Entonces, más de alguno creo que lo ha dicho o más de alguno tiene que haber escuchado alguna vez a alguien comentar de que los autos cada vez son más plásticos. Y así es. Hoy día cada vez los autos tienen más piezas plásticas y en general nosotros dentro del auto estamos constantemente interactuando con todas las piezas en general plásticas, ¿cierto? Y uno de los procesos industriales más interesantes que de alguna manera evoluciona para poder generar estas piezas y generarlas en serie y generarlas lo más rápido posible es el proceso de inyección de plástico. Eh, Particularmente la inyección de plástico, ¿cierto? Trabaja con este sistema de peletizado del plástico que viene en estos pellets, casi como comida de perro, un poquito más chica, ¿cierto? Y viene en en formato transparente, ¿ya? Y después, la foto de la derecha, lo que se hace es que se le agrega una carga de color al plástico transparente para poder obtener el color que nosotros necesitamos en el proceso de inyección. Les muestro este proceso de inyección porque es de alguna manera uno de los hermanos o el papá mayor de lo que es la impresión 3D hoy día, ¿ya? Entonces, para que podamos ver ese paralelo, la transformación desde las primeras revoluciones industriales, la complejidad de los productos, ¿cierto? Este tema de los plásticos y la inyección y después cómo eso ya empieza a traducirse y acercarse a lo que es la impresión 3D. Entonces, por si alguien no conocía o no había escuchado sobre, no veo que pase la presentación. Ahí sí. Ya. ¿Me escuchan bien? De repente me lanza un mensaje que me dice que está un poquito malo el internet. Si me pueden tirar por ahí el dato para quedarme tranquilo. Bueno, perfecto, gracias Carlos. El proceso de inyección, como ven acá, esto es una vista lateral en corte, ¿cierto? De lo que es una máquina para poder inyectar plástico. Lo que hace, ya, perfecto, muchas gracias. Lo que hace esta máquina básicamente es que tiene un embudo principal en donde entra este sistema de peletizado del plástico, en donde si se fijan, aquí no es muy gráfica la imagen, pero acá hay unos pellets gris y pellet rojo. Entonces aquí iría una carga de pellet gris que serían los transparentes con su carga de color rojo para poder transformar las piezas en rojo. Luego este baja y cae en un tornillo sin fin que gira y al mismo tiempo va calentando el plástico y lo va calentando de manera uniforme para poder llegar después a un terminal más fino, ¿cierto? En donde el plástico se va a inyectar. Aquí lo que hace el molde es cerrarse, el plástico entra e ingresa en toda la cavidad del molde y luego este se enfría y más tarde se eyecta. Después cae a un depósito. Entonces vamos a ver aquí, ojalá que el internet y la buena suerte nos acompañen. Entonces, este es el proceso en donde de alguna manera esta máquina puede pasar a hacer de este tipo de piezas todo el día y va produciendo, esta máquina es un poco más lenta. Depende de la tecnología, ¿cierto? Y la capacidad que nosotros tengamos de poder invertir en estas máquinas, van a ser más rápidas o lentas. Pero aquí ese proceso se ve como de alguna manera el plástico está ingresando en este molde, ¿cierto? Y después ese molde pasa por el proceso de enfriamiento y después se eyecta la pieza.
No, Richard, este es un proceso tradicional industrial que es el proceso de inyección de plástico. ¿Ya? Lo que les contaba, o sea, les estoy mostrando esto para que lo puedan comparar. Este es un proceso súper rápido, súper acelerado para producir piezas plásticas, pero tiene algunos pros y contras, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, adicionalmente, ¿cierto? En este proceso de lo que es la inyección de plástico, que fue uno de los métodos en que se complejiza, ¿cierto? La producción de este tipo de piezas, en donde las podemos moldear. Hay un punto de inflexión en algún minuto de la historia, ¿cierto? En donde antiguamente se diseñaba a través del dibujo, y se necesitaban galpones gigantes, por ejemplo, sobre todo para proyectos de arquitectura, donde teníamos estos dibujantes encima de mesas dibujando los planos, o por ejemplo cuando teníamos que dibujar un plano muy grande, había que de alguna manera estar encima de una sábana para poder, para poder, para poder dibujar estos planos, ¿cierto? Y el punto de inflexión fue el CAD, el diseño asistido por computador. Una de las primeras evidencias de este tipo de software pasa hace ya 50 años en el MIT, donde Sutherland crea este computador enorme para poder de alguna manera poder proyectar en 2D, ¿cierto? En un dibujo técnico, algún diseño que él quisiera de alguna manera poder proyectar. Estamos hablando que en este minuto eso era lo último en tecnología, y todo el resto se dibujaba o básicamente se proyectaba en dibujo técnico, ¿cierto? Entonces este fue uno de los primeros puntos de inflexión para poder llegar a lo que es la fabricación digital. Eh, de alguna manera este tipo de metodología para diseñar nos permite hoy día poder hacer este tipo de moldes, que son particularmente los mismos moldes, ¿cierto?, que se utilizan para la inyección de plástico. De alguna manera, entonces, entre lo que es la inyección de plástico, ¿cierto?, y el CAD, se sientan las primeras bases para poder comenzar a poder esbozar lo que es esta fabricación digital, ¿ya? Esto es una breve historia, puede que hayan millones de preguntas, ¿cierto?, alrededor de lo que estoy hablando. Es una muy breve historia, es como para poder introducirlo, ¿cierto?, cómo ha ido complejizando y cómo han ido cambiando las cosas. Después de este punto de inflexión, en donde aparece, ¿cierto?, el diseño asistido por computador, al aparecer el diseño asistido por computador, de la mano nace la fabricación asistida por computador, el CAM, ¿ya? Ahí las primeras como tecnologías, ¿cierto?, de fabricación digital que aparecieron son primero el corte láser y el plotter de corte, y mucho más adelante, ¿cierto?, la impresión 3D. Pero este tipo de fabricación se va a dividir en dos grandes áreas, lo que es la manufactura aditiva y la manufactura sustractiva, ¿ya? La manufactura aditiva, como lo dice el nombre, aditivo, lo que significa es que nosotros vamos a ir adicionando material capa a capa para poder ir generando nuestro modelo tridimensional y traerlo al espacio físico. Y la manufactura sustractiva lo que va a hacer es sustraer material, cortar material para poder obtener nuestros modelos. En general, la manufactura sustractiva trabaja mucho más en el plano 2D, y por la adición de material, ¿cierto?, la manufactura aditiva trabaja en el plano 3D. Como les decía, vamos a ver como una breve historia de lo que es la impresión 3D, donde es como más mi área de expertise, ¿cierto? Y como les decía, ¿cierto?, está el corte láser, el plotter de corte y el CNC como manufactura sustractiva, pero particularmente nosotros hoy día vamos a ver un poquito lo que es la manufactura aditiva o la impresión 3D. Antes de comentarles lo que es la impresión 3D o la manufactura aditiva, los quiero dejar invitados ahí. Después tienen que estar revisando y estar atentos a nuestras redes sociales y a la página web, ¿cierto?, para que puedan
ver esta charla, la Red Chilena de Fab Labs, en donde aquí Macarena Valenzuela, que es la coordinadora de la Red Chilena de Fab Labs, nos explica un poquito qué es esta red chilena y qué son los Fab Labs, ¿ya? Igual yo acá les quiero contar un poquito y introducirlos. Ahí los Fab Labs, bueno, nacen como concepto el 2001 en Estados Unidos y particularmente la misión que busca esta marca, estos entornos que se crean, es poder difundir este conocimiento de la fabricación digital a lo largo de todo el mundo, ya que de alguna manera muchos ya que han trabajado con fabricación digital se han dado cuenta que a través de este tipo de tecnología se puede hacer muchas transformaciones de lo que es nuestra realidad, sobre todo en lo local. Antiguamente y antes de que existiera la fabricación digital, eh, de alguna manera uno tenía que esperar a que las cosas que uno quisiera poder comprobar o poder probar, por ejemplo, si yo quiero probar un prototipo de un mouse que estoy diseñando en la universidad, antiguamente yo, si el producto era complejo y yo tenía la capacidad de poder hacerlo, yo para poder sacar un prototipo tenía que, un prototipo estético, ¿cierto? Que se pareciera a esto, tenía que hacer un molde y mandarlo a hacer a China, por ejemplo. Hoy día, la impresión 3D, por ejemplo, el CNC también permite hacer lo mismo, nos permite poder proyectar y traer las ideas a lo físico de una manera mucho más rápida. Entonces, eso no solamente acelera los procesos de diseño y los procesos de diseño productivo, sino que nos permite trabajar más localmente y producir localmente. Entonces, los Fab Lab nacen con esta idea de poder esparcir el conocimiento de lo que es la fabricación digital y poder acelerar un poco lo que es el desarrollo de estas tecnologías y del conocimiento. Entonces, los Fab Labs parten en el 2001, ¿cierto?, en Estados Unidos, con un par de Fab Labs por aquí y por allá, pero al día de hoy está lleno de Fab Labs en el mundo. No pasa, ahí está, pasa, paso. Está lleno en todo el mundo, ¿cierto? En Europa está sobrecargado de Fab Labs, hay en todos lados. Y bueno, la idea y el concepto inicial, ¿cierto?, es transmitir el conocimiento de la fabricación digital, pero también cuando uno tiene un Fab Lab, ¿cierto?, localmente en ciertas zonas, lo que puede hacer ese Fab Lab es poner ciertas teorías a prueba dentro de la localidad, ¿cierto? Entonces, particularmente, eso hace que nosotros tengamos uno de los Fab Labs más interesantes del mundo hoy día, que es el Fab Lab más austral del mundo, que está aquí, en Puerto Williams. ¿Ya? Hoy día Chile de alguna manera puede generar mucha información a través de estos Fab Labs porque tiene, ¿cierto?, un Fab Lab en la zona más austral del mundo, tiene Fab Labs, ¿cierto?, cercanos a lo que es el desierto más árido del mundo y también con otros tipos de climas, sobre todo en el sur. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos súper bien parados en lo que es la fabricación digital y de alguna manera solamente hay que seguir trabajando para poder seguir desarrollando esta tecnología y poder seguir adquiriendo conocimiento en torno a esta área. Y bueno, los Fab Labs en particular son, por definición, son espacios abiertos de comunidad, de creación, innovación, emprendimiento, investigación y colaboración. Particularmente los Fab Labs siempre y casi siempre están más metidos en lo que son las universidades o instituciones. Eh, Hoy día, ¿cierto? Estamos aquí inaugurando como el primer laboratorio de fabricación digital, ¿cierto? A nivel central de Duoc. Todavía este no tiene esa marca y ese nombre de FabLab, por lo tanto todavía no es un espacio abierto a la comunidad, pero simplemente porque es un espacio todavía muy pequeño, estamos recién partiendo y validando la idea. Por lo tanto, nos falta un poco de desarrollo para poder parecernos quizás al Fab Lab de la Universidad de Chile o al Fab Lab de la Universidad de Santiago o de la Federico Santa María. También hay un Fab Lab en la Adolfo Ibáñez. Está lleno de Fab Lab también en lo que es la región de Valparaíso, ¿cierto? Entonces, de alguna manera estos Fab Labs se han ido repartiendo, incluso están empezando a salir los primeros Fab Labs en los colegios. Creo que uno de los primeros fue este Fab Lab de aquí, de Alberto Plesgana.
Así que, bueno, ¿qué es lo importante de esto y por qué se los comento? Porque muchos de estos, como les digo, son espacios abiertos. Ustedes pueden comunicarse con estos Fab Labs, pueden participar de los talleres que ofrecen estos Fab Labs y de alguna manera a través de estos ecosistemas ustedes pueden ir a probar sus ideas, pueden ir a validar algún producto, pueden ir a aprender principalmente, pueden ir a mirar también si quieren. Y no solo es fabricación digital, sino que también se trabaja mucho lo que es la robótica, la programación de Arduino, etcétera. Así que nada, los dejo muy invitados a que analicen y busquen qué son los Fab Labs, particularmente para los de regiones aquí, si es que hay algunos presentes. También hay en muchas regiones ciertos Fab Labs, así que averigüen. Si les interesa mucho este tema, la verdad es que se van a sorprender un poquito con este concepto. Antes de pasar a lo que es la impresión 3D, veo que Richard va a escribir algo. Si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe nomás también, además de Richard. Si quieren de repente más rápido. Sí, se me olvidó mencionar. Se me olvidó mencionar. A ver, este es el Alberto Blesgana y acá está el Fab Lab de la Universidad de Talca, efectivamente. Alberto Blesgana, Fab Lab Universidad de Talca. Puede que lo haya apuntado mal. Pero sí, efectivamente hay un Fab Lab ahí en la Universidad de Talca, el cual yo el año pasado, a través de la donación de proyectores faciales, estuve conversando harto con ellos. Así que también es un Fab Lab bien interesante. Bueno, impresión 3D, particularmente les muestro esta parte como de la breve historia para que vean que si bien la impresión 3D es una de las tecnologías más nuevas en comparación a lo que es el corte láser, CNC y el plotter de corte, aún así es una tecnología que ya lleva su tiempo. Hay algunas personas que todavía creen que la impresión 3D salió hace muy poco, así como estamos hablando como de los 2000. Y que de alguna manera ya el año pasado con la pandemia, ¿cierto? Quizá un poquito antes ya venía como esbozándose esta fama de la impresión 3D, pero particularmente el año pasado creció mucho y la gente empezó a verla recién hoy y muchos sienten, ¿cierto? Lo que comentaba antes de que de alguna manera es muy nuevo, pero no. La impresión 3D nace como concepto para la búsqueda del prototipado rápido. Es en 1980 es el principio que define a la impresión 3D. Eh, de alguna manera lo que nos permite la impresión 3D es traer la idea de manera muy ágil, ¿cierto? A la realidad y poder validar y poder ir iterando nuestros procesos de diseño. Por lo tanto, la impresión 3D crece desde ese punto de vista. Entonces el doctor Hideo Kodama en Japón crea uno de los primeros esbozos de cuál es el concepto de lo que es la impresión 3D, pero lamentablemente él no, no logró patentar la idea y fue un poco más adelante ya que de alguna manera en Estados Unidos la empresa Stratasys fue la encargada de patentar el concepto de la impresión 3D. Ya pasando muchos años más adelante, como para poder hacer esta historia breve, ¿cierto? Nace este proyecto, el proyecto RepRap, ¿cierto? Que estaba metido en lo que es el ecosistema o el entorno open source. Este proyecto, ¿qué es lo que buscaba? Hacer lo que quizás muchos tiran la talla o la broma sobre la impresión 3D, de que de alguna manera con una impresora 3D, ¿cierto? Nosotros podríamos imprimir otra impresora. Efectivamente, esto se empezó a hacer para poder ir desarrollando y poder ir iterando en distintas versiones de lo que son las impresoras, pero no todas las piezas se podían imprimir. Particularmente son las piezas plásticas que nos pueden servir para unir ciertas piezas metálicas, ¿cierto? Pero en general las impresoras están armadas más por electrónica y por piezas metálicas que por piezas plásticas. Las piezas plásticas empiezan a tomar un poquito más de relevancia cuando las impresoras se empiezan a vender al mercado del consumidor para poder mejorar la interfaz, su facilidad de uso, ¿cierto? Eh,
Y de alguna manera lo interesante y el precedente que marca este primer proyecto, RepRap, fue liberar el concepto y la información y el conocimiento de la impresión 3D, ya que antiguamente estaban empresas como Stratasys y 3D System dominando las patentes de la impresión 3D, por lo tanto nadie podía hablar, entre comillas, o utilizar las metodologías que ellos usaban. Y fue Stratasys que pierde la patente por ahí cerca del 2005, ¿cierto? Y ahí empiezan a suceder todos estos estudios. Dentro de estos estudios nace una empresa manejada por un personaje llamado Joseph Prusa. Él fue uno de los estudiantes que participó de este proyecto RepRap. Y lo que hizo él fue básicamente crear uno de los modelos más famosos hoy día de cómo se fabrica una impresora 3D, eh, que es la Prusa i3, ¿ya? En base a este modelo se han basado muchas de las impresoras hoy día que vemos en el mercado, como la Ender, como las Artillery y como muchas otras que son impresoras, ¿cierto? Como esta, abiertas y con este esqueleto metálico, ¿cierto? Totalmente abierta. Y él lo que hace de alguna manera es seguir este proyecto y extender este proyecto RepRap y crear un modelo de negocio en base al cual él vende las impresoras fabricando todas las piezas plásticas a través de otras impresoras que él mismo tiene. Las piezas plásticas que se ven aquí son todas fabricadas a través de sus mismas impresoras. Y ¿por qué les muestro este detalle? Que el 2019 él gana este récord Guinness de tener la mayor cantidad de impresoras funcionando al mismo tiempo. Porque, como habíamos visto inicialmente, la impresión 3D se hablaba de que era simplemente para trabajar el prototipado rápido. Y de alguna manera él muestra el precedente de que de manera muy acelerada la impresión 3D está tomando ciertos roles que tenía la industria tradicional y los está reemplazando por impresoras 3D, ¿cierto? Entonces, para el 2019, ¿cierto? Él tenía 1096 impresoras al mismo tiempo funcionando, en donde la mayoría de estas impresoras eran parte de su arsenal, ¿cierto? De su ejército de impresoras para poder crear otras impresoras y venderlas al mercado. Así ya en 2021, estamos hablando que para 1980 y de ahí en adelante habían unas dos o tres metodologías de impresión 3D, donde las más comunes es la impresión en resina o SLA y la impresión en filamento, la FDM. Esas son estas puntas de iceberg que están aquí. Pero debajo de eso empezó a crearse un mercado muy grande, sobre todo en lo que tiene que ver con el mercado industrial, que de a poco, a medida que este tema de la impresión 3D va avanzando y se van abaratando los costos, nosotros hemos ido accediendo a la tecnología que la industria va dejando atrás, ¿ya? Primero fue la impresión por filamento, luego vino la impresión en resina y después ya vienen, por ejemplo, lo que es la impresión en metal, que recién ahora está empezando a soltarse un poquito más al mercado del consumidor, pero sigue con costos muy elevados y con maquinaria impracticable de tener en la casa, ¿cierto? Y también están las impresoras, por ejemplo, de 3D System y de Stratasys y de otras empresas ya que han empezado a entrar al mercado, que trabajan con multijet o material jetting, que básicamente es inyectar material al igual como lo hace una impresora de papel, pero inyectando resina y que la va curando a medida que va pasando este tóner de impresión, ¿cierto? Va curando capa a capa la resina y particularmente lo interesante de esa metodología es que se puede imprimir a full color. Entonces, hoy día ya hay tecnologías que nos permiten imprimir en color a través de impresión 3D, pero todavía son metodologías experimentales que te permiten trabajar a nivel de prototipo. No son tecnologías que todavía se puedan justificar, quizás, sobre todo en impresión en 3D en color, que se puedan justificar ya como a nivel de producto que se le pueda vender a una persona.
Eh, en general, la impresión 3D hoy día está entrando más al mercado, ¿cierto? Por la impresión de figuras de acción, bueno, el mercado del prototipado, piezas mecánicas para repuestos y ese tipo de cosas. Pero bueno, como ven, ya el 2021 esto ha crecido mucho y ha marcado ciertas tendencias. De alguna manera la metodología empieza a escalar y, por ejemplo, cuando escalamos con, por ejemplo, la tecnología FDM a una escala mayor, podemos hablar de la impresión 3D en casas, en la construcción, en la impresión en metal que ya parece más como un brazo robótico que va soldando capa a capa. Podemos hablar de que están creando los primeros cohetes impresos en 3D, también los primeros prototipos de autos, donde aquí se imprime mayormente la carcasa, ¿cierto? No todas las piezas mecánicas que tiene el auto, pero ya estamos viendo los primeros autos o prototipos de autos fabricados a través de impresión 3D. La medicina lleva ya harto tiempo la impresión 3D metida adentro para poder trabajar ejercicios preoperatorios, hacer un escáner de un corazón, imprimirlo y poder estudiarlo antes de poder hacer la operación, prótesis, ¿cierto? O este tipo de cosas para poder curar accidentes bastante graves, ¿cierto? También está entrando muy fuerte lo que es la gastronomía, ya han salido muchas noticias de impresión 3D en carne y también, bueno, un clásico, la impresión 3D en chocolate, que hoy día con cualquier impresora del mercado open source, abierta, como las Ender 3, por ejemplo, o las Artillery u otras marcas que han entrado al mercado, Ultimaker en Holanda y otras marcas de ese estilo, te permiten ponerle un extrusor no de plástico, sino que de chocolate. Uno lo puede comprar en el mercado, ¿cierto? O también uno lo puede también fabricar y programar uno mismo. Así que ese también está entrando muy fuerte en el mercado. Y quizá un poquito más cuestionable, que va a ser un futuro quizás muy extraño, quizás para algunos de nosotros a medida que vayamos creciendo y nos vayamos poniendo viejos, en lo que es la industria de la moda, ¿cierto? Quizás muy cuestionable empezar a utilizar este tipo de indumentaria hoy día, pero quién sabe, de alguna manera está entrando en distintos lados, está buscando por dónde acomodarse la impresión 3D y la verdad es que tiene muchas proyecciones. Les doy ahí el consejo de si quieren averiguar un poquito más, busquen impresión 3D y cualquier concepto y van a encontrar algo. La verdad es que ya ha permeado mucho lo que es la industria. Dentro de lo que son las tendencias y proyecciones, aquí voy a comentarles algunos conceptos claves que tiene la fabricación digital y particularmente la impresión 3D que ha ayudado a la evolución de la industria, en donde una de las primeras es la disminución de piezas. Al principio, y de alguna manera se los mostraba intencionalmente, veíamos que la industria se está complejizando cada vez más, ¿cierto? Está generando distintos tipos de piezas por distintos métodos productivos para poder complejizar los productos que tenemos hoy día para que cumplan distintas funciones. Pero con la impresión 3D y la fabricación digital empieza a pasar lo contrario. Estamos empezando como a retroceder un poquito en esta complejidad, en la cantidad de cosas que hacemos para poder tener un producto. Y sale esta noticia de una de las primeras antenas que se fabricó a través de impresión 3D en metal para un satélite que va a ir al espacio. Y particularmente esta antena antes tenía aproximadamente, ¿cierto? 100 piezas y a través de impresión 3D en metal la disminuyeron a una. O sea, de alguna manera esta antena del satélite se fabrica en un solo proceso productivo y con eso ya se tiene la antena completa. Lo que de alguna manera disminuye los tiempos de producción de 11 meses a 2 meses. ¿Ya? Disminuye aproximadamente un 90% del peso y también disminuye sus costos de producción en un 20 y un 25%. Entonces, esto es disminución de piezas. Esto va a empezar a pasar cada vez más. Vamos a ver quizás después motores ensamblados completos en impresión 3D sin tener que mover ni un dedo, aunque probablemente va a pasar primero que vamos a ver auto eléctrico, así que ahí hay que ver cómo va a ir cambiando la tecnología. Pero este concepto es clave, la disminución de piezas, el autoensamblaje, se habla en el MIT, se intentó impulsar, no he visto mucho que haya crecido el concepto,
pero se habla mucho igual del concepto en sí, que es la impresión 4D, que es el concepto de que yo imprimo un plano, por ejemplo, o algo muy chico, como los crescendo creo que se llaman. La idea es que se autoensamblan. La impresión 4D sería que la cuarta dimensión sería el autoensamblaje. Entonces vamos a ver disminución de piezas, quizás después integrando distintos tipos de metodologías de impresión en solo una, vamos a ver que los artículos electrónicos se les va a imprimir su carcasa y luego la electrónica por dentro. Entonces cada vez se van a ir disminuyendo más las piezas y también va a pasar probablemente que no vamos a poder abrir los productos que compramos y ya no ni siquiera van a estar ensamblados. El otro concepto importante, y creo que es uno de los que está permitiendo el mayor desarrollo hoy día de la humanidad en cuanto a tecnología y a nivel local, es el diseño distribuido. Y particularmente, un ejemplo bien interesante tiene que ver con la producción de protectores faciales que hubo el año pasado a principios de la pandemia. Sí, partió el año pasado, ¿no? Sí. Se me borró un poquito la memoria con la pandemia, creo que fue un trauma demasiado gigante. Eh, bueno, independiente del año, lo que importa es el concepto, ¿cierto? Que se estaba buscando y a través de, a través de todos los que éramos entusiastas de la impresión 3D, que estamos tratando de empujar esta tecnología para poder hacer cosas útiles, salió una noticia en algún minuto de que alguien quería, una marca quería hacer mascarillas impresas en 3D. Y se generó todo un hype en torno a eso, todos empezaron a fabricar mascarillas, ¿cierto? Y llegó este personaje nuevamente, no es que lo ame, es que de alguna manera ha estado muy metido en lo que es la impresión 3D, en lo que es impresoras de escritorio, y particularmente él fue un líder en ese minuto y dijo a todo, básicamente a todo el mundo, les dijo, oye, no impriman mascarillas en 3D porque no sirven, no sirven, no van a servir, no van a proteger al personal de la salud, a los médicos, ¿cierto? Enfoquémonos en producir estos protectores faciales que sí son efectivos. Y estos protectores básicamente la idea era imprimir cierto este soporte naranjo en impresión 3D. Acá también una guía para que pudiera darle forma a lo que era una mica que iba montada sobre este soporte. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Poder suplir la carencia de insumos básicos para los hospitales, que de alguna manera con... Aquí se vienen a demostrar varias cosas, ¿cierto? Porque por la pandemia falló o falla, se ve un poquito la debilidad que puede tener el sistema de producción global y de distribución global y de alguna manera no se podían distribuir y casi en ninguna parte del mundo, ¿cierto? A menos de que hubieran países que fueran capaces de producir en su misma localidad, no había forma de poder obtener mascarillas y protectores faciales. O sea, los doctores en varios meses estuvieron trabajando sin nada, sin protección. Entonces, de alguna manera, nosotros, los entusiastas de la impresión 3D, que teníamos impresoras en las casas, más las universidades que tenían Fab Labs, que tenían impresoras dentro de las instituciones, pusimos todos a fabricar este tipo de protectores faciales. Y empezó a pasar esto, uno de los fenómenos como más evidentes de lo que es el diseño distribuido y de una de las cosas que unió a más personas, que revivió, por ejemplo, lo que fue lo que es la red chilena de FabLab, lo que generó nuevas conexiones y conexiones más complejas todavía en lo que es el entorno de la impresión 3D. Y empezó a pasar esto, ¿cierto? Que empezaron a nacer distintas iniciativas a lo largo de todo Chile y también a lo largo de todo el mundo. Acá pongo el ejemplo, por ejemplo, de Coronavirus Makers en España, que tenía aproximadamente 12.000 personas imprimiendo al mismo tiempo y donando protectores faciales gratuitos a los hospitales públicos. Como les decía, por acá está el colegio Alberto Lesgana, que también salió en las noticias por ahí. Las universidades se unieron, sobre todo en el sur, lideradas por la Universidad de Talca, eh, hicieron una iniciativa que se llamaba FAPTEC, que se había comprometido con creo que como 100.000 protectores faciales para los hospitales públicos. Y yo, por ejemplo, participé en esta iniciativa que se llama Makers por Chile.
que unía también a entusiastas de la impresión 3D, pero que de alguna manera no querían pertenecer a nada y queríamos ser como de alguna manera independientes, ¿cierto? Y poder aportar en esto sin que nos robaran el crédito. Así que, bueno, empezó a pasar eso y es uno de los fenómenos que se trabaja hoy día y que se habla mucho en fabricación digital, el diseño distribuido. Así que averiguarlo por ahí, es muy interesante. El siguiente concepto es el diseño generativo y la customización masiva. Lo que les decía al principio, en esta como próxima o que ya estamos dentro, ¿cierto?, de esta quinta revolución industrial, lo que está pasando es que de alguna manera nosotros ya podemos acceder a ciertos algoritmos que podemos crear para poder diseñar. Y está pasando mucho esto, que es volver quizás también al pasado. Más de alguno de conocer, por ejemplo, las casas mediterráneas son un ejemplo del cambio de la forma en hacer las cosas. Antes todo se hacía como estas rejas antiguas que uno ve de repente en las casas con muchas flores y con decoraciones, ¿cierto? Eso fue cambiando a un modelo productivo más eficiente, más cuadrado, más rectangular, que es el que vemos hoy día y el que está muy de moda. Pero ahora nuevamente estamos volviendo a intentar como a imitar la naturaleza, porque nos damos cuenta que la naturaleza de alguna manera tiene muchas respuestas. Y particularmente acá hay una charla TED muy interesante de Mauricio Conti, lo pueden buscar ahí en YouTube, en donde él muestra cómo Autodesk, uno de estas compañías más importantes de desarrollo de software para diseño 3D, para modelado 3D, genera un algoritmo que tenía que estar encargado de poder generar la estructura más eficiente, liviana y con menos piezas posibles, ¿cierto?, para un dron. Y lo que cuenta él en esta charla es que de alguna manera pasa que el algoritmo solo y por sí solo resume años y años de evolución y termina siendo una estructura muy similar a lo que es la pelvis de una ardilla voladora. Entonces, el algoritmo solo llega a esa solución, llega a una solución muy similar a lo que es la naturaleza. Entonces, eso se llama diseño generativo. ¿Ya? Es generar, aplicar algoritmos, aplicar ciertas reglas para un software, ¿cierto? Para poder generar un diseño. Eso nos permite poder generar, de alguna manera, no solamente estructuras muy similares a la naturaleza, sino que también poder generar estructuras muy distintas unas de las otras. ¿Ya? Podemos generar infinidad de formas, de estructuras, y eso es lo que nos aporta es a este concepto que se llama la customización masiva, ¿ya? Que es que básicamente en la industria tradicional, ¿cierto? Por ejemplo, por eso se los mostraba, en el proceso de inyección de plástico, se hace un molde que se demora harto tiempo en hacerse porque hay que hacer ciertas evaluaciones, ¿cierto? Se invierte mucha plata en un molde y después ese molde lo que va a hacer es entrar en esta máquina inyectora y va a ir sacando piezas todo el día. Pero saca puras piezas repetitivas. Y nosotros no tenemos ahí capacidad de inversión para poder, porque de alguna manera la inversión se hace a largo plazo y se tienen que producir miles y miles de unidades para poder pagar la inversión de ese molde y de esa producción. Entonces no podemos cambiar la pieza. Empezamos a hacer esa pieza y la tenemos que seguir haciendo como máquina. A través de impresión 3D o de metodologías de fabricación digital, nosotros podemos generar una pieza hoy día y mañana podemos generar una distinta. Y si nosotros aparte tenemos la información que nos da la gente de qué es lo que necesitan o cómo quieren que sean las cosas, como por ejemplo en el mercado de las zapatillas, nosotros podemos empezar a hacer este tipo de estructuras, podemos empezar a, no sé si se ve el mouse, ahí está, sí. Podemos hacer este tipo de estructuras en la suela de las zapatillas que empiezan a ser un poquito más únicas de lo que eran antes. Y podemos empezar a hacer de ese tipo de suela todos los días una distinta, dependiendo de la persona que me lo pidió, ¿cierto? Y quizás con un algoritmo, ¿cierto?, que está encargado de poder traducir la necesidad de la persona y de cómo tiene que ser, por ejemplo. Y eso lo que va a generar es una customización masiva, o sea, producir una unidad para una persona y no producir miles de unidades que tienen que venderse y que son todas iguales para un mercado de gente muy diversa y muy distinta y con necesidades y gustos muy distintos. Entonces,
en esta customización masiva, lo que va a permitir la fabricación digital y todos estos conceptos que engloban a la fabricación digital es que cada vez vamos a ver productos que están más personalizados para nosotros. Cada vez vamos a ver más páginas donde vamos a ver que podemos personalizar nuestro mueble, personalizar nuestro celular, personalizar nuestro auto, porque cada vez las metodologías de fabricación van a ser más ágiles y más propensas al cambio y adaptación. Y el otro concepto, y aquí tratando de llegar un poquito a un contexto más chileno, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando aquí en Chile? Les quiero mostrar un ejemplo, es algo que yo estoy trabajando hoy día actualmente, fuera de la Universidad del Duoc, que es los conceptos de producción de series cortas y obviamente eso cómo se traduce en sustentabilidad y localidad. Las series cortas son básicamente lo que les explicaba antes, producir 5 unidades de algo en vez de producir 1000. Cuando yo quiero, por ejemplo, mandar a producir algo a China, los chinos me van a decir, mira, sí, ok, pero esto cuesta tanto y tienes que encargar mínimo 1000 unidades. Pero es que necesito 5, ¿no? Tienes que mandar 1000. Y si te salieron mal las 1000, tienes que botar esas 1000. ¿Ya? Entonces, la producción de series corta, lo que te facilita, por ejemplo, a través de impresión 3D, es de poder crear pocas unidades para poder probar e incluso poder utilizarlos como una solución definitiva. Entonces, por ejemplo, acá el ejemplo en particular con Metro y con Alstom, que sería el distribuidor de los repuestos de Metro, eh, tenían el problema de que ellos trabajan con estos relés. Son unos insumos eléctricos, ¿cierto?, que van en los vagones del metro. No me han explicado muy bien para qué sirven, pero asumo que tiene que ver para poder regular algunas potencias eléctricas, ¿cierto?, dentro de los vagones para que vayan estabilizados y no pase nada y no se quemen, etc. Entonces, estos relés que van adentro, aquí adentro hay varias electrónica metida aquí adentro, están protegidos por estas cajitas de acrílico, ¿ya? El problema es que Alstom le compra estas cajitas de acrílico a otro proveedor y de alguna manera cuando estas cajitas se rompen, que se rompen bien seguido por el sistema de sujeción que tienen y porque tienen que hacer mantención preventiva, o sea, tienen que revisarlos de vez en cuando, tienen que abrir estas cajitas, volver a ponerlas, ¿cierto? En ese juego se van rompiendo. Y el problema es que el proveedor no les vende los protectores de plástico, sino que te venden el relé completo. Entonces, cada vez que Metro necesita los protectores de relé, Alstom tiene que comprarle al proveedor el relé completo. Entonces, de alguna manera, es un círculo vicioso que lo único que está haciendo es producir, de alguna manera, materia que no se necesita. Probablemente solamente se ocupa el protector de relé y tienen un montón de relés ahí acumulados en alguna bodega, porque Metro todavía no los necesita, solamente necesita la cajita. Entonces, tuve la suerte de haber sido contactado dentro de esta empresa y lo que me pidieron fue hacer una réplica. Y esta réplica fue a través de impresión 3D, pero impresión 3D en resina. Entonces, particularmente aquí de alguna manera se logró hacer el ejercicio. De hecho, Metro lo validó como un producto viable. Y actualmente, si bien hay algunos problemas ahí de coordinación, me pidieron 400, por ejemplo. Entonces, eh, eso es ya casi una serie corta. Creo que hoy día se puede validar una serie corta hasta las 1000 unidades. De ahí para adelante es mejor trabajar con inyección. Es mejor invertir en un molde y mandar a inyectar, ¿cierto? Ese es un caso. Y con todos los beneficios que trae, o sea, no tuvieron que mandar a hacer a China, no tuvieron que hacer un molde, no tuvieron que traer esas piezas por barco, no tuvieron que hacer nada, sino que solamente se hizo todo de aquí dentro de lo local y con una necesidad local. Y el siguiente ejemplo que les quiero mostrar de una producción de serie corta es son unos trofeos que me pidieron para la marca Patagonia, que es la marca de la cervecería Austral, ¿cierto? Que salió ahora hace poco. A ver si por ahí alguien comenta si la conoce, si son bien famosas. Así que estoy bien contento de haber hecho este trabajo. Particularmente, estos eran unos trofeos para los maestros cerveceros chilenos que hicieron esta cerveza.
Entonces, me pidieron 15 trofeos. De alguna manera, poder hacer 15 trofeos nuevamente, y se entiende el ejemplo, yo creo, mandar a hacerlos en otro lado, a China, producción de plástico era inviable, porque eran solo 15. Entonces, acá particularmente hay mezcla de tecnologías. Acá hay impresión 3D normal de filamento, impresión en resina en los monitos y en la placa. Eh, y acá simplemente se hizo como un proceso casi artesanal. A veces la impresión 3D se ve como muy automatizada, pero es un proceso muchas veces muy artesanal. Y acá básicamente todo se modeló, ¿cierto? En 3D, se descargaron los modelos 3D, de nuevo, diseño distribuido, como uno puede acceder a un banco gigante de modelos digitales por todo el mundo. Se pudo acceder al Milodón y al Dientes de Sable, y el resto fue modelado por mí y por un compañero que trabajamos en conjunto en este proyecto, donde hicimos las piedras, ¿cierto? Y las placas conmemorativas. Y acá nuevamente, y es bien interesante que de alguna manera la cerveza es chilena, hecha por chilenos, y los premios es hecho por un chileno para chilenos. Creo que eso cada vez lo vamos a ver más, y la pandemia evidenció que de alguna manera el sistema de producción y el sistema de distribución es débil. Le pueden pasar muchas cosas, por ejemplo, lo que pasó después de la pandemia, de que queda atravesado un buque, ¿cierto? Y se produce un taco de proporciones gigantesca, que de alguna manera hizo perder plata a un montón de gente a nivel global, pero que además te dice, oye, no podemos seguir dependiendo de un mercado que puede oscilar tanto. Necesitamos tener producción local de ciertas cosas. Obviamente, quizás de trofeos para nuestros cerveceros, quizás no tanto, pero sí, por ejemplo, para los protectores de relé de metro, que es un elemento esencial de transporte. Entonces, hay ciertas cosas que hoy día la impresión 3D está reemplazando, y con la pandemia y con las cosas que han empezado alrededor del mundo a la fecha, cada vez se justifica más. Así que esos son algunos de los conceptos hoy día que se manejan mucho en lo que es la fabricación digital. Aquí, de alguna manera, la idea era mostrarle el espacio, pero lamentablemente hoy día tuve que estar acá en el centro, en el espacio, en el Centro de Innovación y Emprendimiento. Y yo particularmente trabajo en el laboratorio de fabricación digital que está en otro lado. Así que no les puedo mostrar el espacio hoy día, pero les puedo contar que hay cierto impresión 3D, hay corte láser y plotter de corte. Así que particularmente nuestra ruta de talleres va a lo que están viendo hoy día, que es la introducción a la fabricación digital, el taller de impresión 3D, que lo estamos ofreciendo de manera repetitiva, el taller de corte láser igualmente, y el de plotter de corte, que hay una sesión mañana y hay una sesión de impresión 3D el jueves. El taller de integración, la idea era que pudiera integrar a los tres talleres, pero todavía no tenemos confirmado si lo vamos a hacer o no, pero puede que sí, así que ahí tienen que estar atentos sí o sí a las redes sociales y a nuestra página web, para que se puedan ir enterando de todo el contenido que vamos a estar difundiendo. Adicionalmente, bueno, obviamente estos talleres les están llegando por correo. Disculpen el spam, pero tenemos que de alguna manera apuntar a todos los estudiantes del DUOC. Si quieren correr la voz, estos son talleres para todos los estudiantes del DUOC, no solamente, y particularmente la fabricación digital va muy dirigida a lo que son ingenieros o diseñadores o arquitectos, por ejemplo, que trabajan mucho con las manos, pero como les decía, la fabricación digital hoy día está permeando a toda la industria. Entonces, la idea es que todos se enteren de esta tecnología, y por eso están estos talleres hoy día cursándose. Así que nada, muchas gracias. Esta fue la introducción a la fabricación digital. Estuvimos precisos en la hora, y les quiero dar la oportunidad de que puedan abrir su micrófono y me puedan hacer cualquier tipo de pregunta que pueda responder, y si no puedo responder, podemos averiguar. Me pueden enviar correo también a mfrugone.cl. Y también pueden escribir en nuestras redes sociales al CIE. A nivel de usuario, ¿qué pasa con el color desde un punto de vista científico? ¿Se ve imprimir una pieza X en monocromático para después?
Posibilidad de aplicar color desde la impresión 3D. Carlos, sí, pero a nivel más industrial. Los que se tengan que retirar se pueden retirar. Esto no es un taller obligatorio, es absolutamente voluntario. Si se tienen que retirar, bueno, qué pena no poder quizás resolverles sus dudas. Insisto en que me pueden escribir al correo y también pueden participar de los siguientes talleres para poder seguir aclarando dudas. Carlos, no te había terminado de responder la duda. Hay impresión 3D a color, pero es a nivel industrial. Te voy a mostrar. Estamos hablando de impresoras como de este tamaño. Ya, o sea, estos proyectos se están acercando aproximadamente a los 100 millones de pesos o más. Y esas impresoras pueden ser capaces de imprimir este tipo de cosas, ya, a full color. De hecho, hay empresas, yo escuché por ahí en Inglaterra que habían, en Estados Unidos también hay, creo que aquí en Chile sí, sí existe, hay una. Lo que hacen es que te pueden escanear a cuerpo completo y después a través de esta tecnología te imprimen a full color. Es bastante entretenido. Pero esto es otra tecnología. Nosotros la que podemos adoptar o podemos obtener de manera más, de manera menos costosa, ¿cierto? Es la impresión 3D en filamento. Y en filamento ya es muy difícil, o sea, están los multiextrusores, ¿cierto? O la tecnología que tiene Prusa para poder imprimir en multimaterial o multicolor. También está la Palette Pro. Ahí está la Palette 2, ¿cierto? Que básicamente lo que hace es tener un sistema en donde entran múltiples filamentos y dependiendo, eso se hace a través del slicer, que es el software que sirve para imprimir en 3D, va cortando ciertas porciones de filamento y proyecta dónde van a ir esas porciones de filamento para imprimir en color. Ya, pero ese dispositivo debe ser carísimo. No, no es tan caro el pallet. O sea, estamos hablando, no es tan caro como lo que te estaba mostrando recién, que puede costar sobre 100 millones. La Palette 2. De hecho, la pueden comprar, hay gente que la ha comprado acá en Chile, yo he visto foros y después las revenden porque muchas veces no las saben ocupar o se aburren. Pero no es tan caro. Ya, claro, te puede costar lo mismo que la misma impresora, como una Ender 3, por ejemplo, pero no te va a costar más que eso. No es tan caro. Ya, es alcanzable en todo caso. Sí, sí. O sea, Mira, dime. aterrizo un poquito la consulta, Mauricio, si me permite. Lo que pasa es que, bueno, yo soy estudiante de ingeniería en informática y siempre he estado metido en el tema patrimonial, ¿cachai? Y ahora se da la posibilidad de hacer algunos trabajillos por ahí con ferrocarriles, porque en la zona donde yo vivo están armando todo el tema del tren Melipilla-Alameda y se está viendo la posibilidad de generar proyectos en torno a varios puntos en el ramal que son susceptibles de ser rescatados patrimonialmente. Por ejemplo, hay un puente ahí que es maravilloso y queremos contar toda la historia a través de maquetas, por ejemplo, que es lo que he hecho yo con palos y cartones, pero estamos viendo la posibilidad de hacerlo a través de impresión 3D. Yo conversé con ellos y hagamos algo en 3D ya, pero hay que explorarlo, me dijeron. Entonces estamos hablando de un puente que, imagínate el viaducto en Malleco, pero sin las patas largas. Eso está acá en Talagante. El antecesor de ese que fue un puente que se vino abajo y están las fotos de ese accidente, maquetear ese accidente, por ejemplo, con tren siniestrado y todo. Entonces, por ahí mi consulta. Si es, yo, por todo lo que te escuché hablar ahora y por lo que he podido ver por mi cuenta, veo que es totalmente realizable, ya sea haciendo piezas, generando algo más complejo, imprimiendo, en fin, pero se me imagina que todo va a tener que ser en monocromático y yo aplicar ahí aerógrafo. Sí. Eh, no sé qué opinas al respecto. Sí, no, absolutamente. Lo más eficiente ahí, bueno, dependiendo de la complejidad, por ejemplo,
estamos hablando del puente del Mayeco o cualquier estructura que tenga mucho enfierrado, por ejemplo, es difícil de replicar a pequeña escala con impresión 3D en filamento, Ya, porque uno trabaja con una boquilla, ¿cierto?, de 0,4, que es la estándar, y eso de repente no te permite trabajar a nivel de detalle muy pequeño, a no ser ¿cierto? que la escala sea muy grande. O también puedes trabajar con impresión en resina, Ah, ok. ya que esa tiene mejor resolución y puedes sacar mejores detalles. Ya. ¿Ya? Pero la reconstrucción patrimonial con impresión 3D se está usando mucho, a nivel sobre todo lo que es lo que estoy mostrándote acá en Sí, internet, reconstrucción de obras, de fachadas, de esculturas, etcétera. Y lo que decías tú, exactamente, o sea, va a ser monocromático sí o sí, hay que hacer un trabajo después de postprocesado con la impresión 3D para poder tener los modelos más fidedignos, ¿ya? Lo otro importante que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, al imprimir con PLA, el PLA es un plástico que tiene su punto de fundición muy bajo. Entonces, si tú dejas estas piezas, por ejemplo, al sol, se te pueden deformar. Entonces, si tú haces un puente lindo, así como el del Mayeco, y lo dejas al sol, por ejemplo, en PLA, se te puede derretir, ya. se puede deformar. Entonces hay que tener precaución también con esas piezas que uno va a crear. Pero evidentemente, de alguna manera, lo principal es que hay que pintar sí o sí. Y la otra parte importante es que hay que tener sí o sí yo recomendaría casi, estoy exagerando un poco nomás como para hacerlo más entretenido, pero un ejército de diseñadores que sea capaz de poder replicar esas cosas que tú me cuentas, que es la Ok, parte más difícil. Poder generar los modelos 3D de todo lo que se necesita va a ser la parte más compleja. Después producirlo en impresión 3D, ya hoy día hay muchas empresas y hay negocio en Instagram, hay en todos lados impresoras 3D, así que no es tan complejo. No es ni siquiera de repente necesario comprar una impresora para poder hacer el proyecto. Yo ahí lo que te recomiendo es que sí o sí les va a salir más barato generar ustedes los modelos, hacer la reconstrucción en 3D ajá, digital y ya, después eso mandarlo a fabricar. Porque si tú contratas una empresa externa que te tenga que hacer quizás, bueno, es que ahí depende de los presupuestos, de las platas que tengan, pero eh, el proceso más caro es el de digitalización, el de reconstrucción, sí o claro, sí. ya. Mira, Pero es súper viable, es súper viable. sí, Y bueno, para ya, poder conectar un poquito, Carlos, dame dos ujú, segundos para poder conectar con la por favor. pregunta de José, que todavía no se ha ido, menos mal. Eh, Hay escáner, no me especializo mucho en escáner, pero hoy día hay muchos escáneres a bajo costo que se pueden utilizar. El tema ahí, José, y que conecta con lo que está hablando Carlos, es que los escáneres más costosos sí o sí sirven para poder hacer escaneos más mecánicos. Y los escáneres más baratos te sirven para escanear una cara, te sirven para escanear tu perro, para escanear una escultura o para escanear una planta, y no son tan caros. En general, lo mejor ahí que te puedo recomendar, José, es que busques en YouTube, porque de alguna manera hoy día la mejor forma de adoptar tecnología es a través de las comunidades. Entonces, si tú buscas un escáner que se ocupa mucho en la comunidad de impresión 3D, vas a encontrar un buen escáner y a un bajo costo. No te tengo una marca en específico, pero ese es el mejor consejo que te puedo dar. Dale, Carlos, dime. Ya, mira, dentro de esto, de estas mismas ideas que tengo y que he estado presentándole a empresas como Ferrocarril, está también la posibilidad de trabajar con Blender. No sé, y aquí la pregunta viene de la absoluta ignorancia. Si a lo mejor desde Blender se puede utilizar como un sistema CAD para pasar después a la impresión 3D. Tú me dices que hay que hacer los modelos en 3D, a lo mejor de ahí mismo se puede aprovechar para pasarlo a una impresora 3D. Claro, lo que pasa es que, a ver, Blender es un software que se utiliza para poder hacer en general diseño de personajes, videojuegos o de escenarios o cosas más orgánicas, Ok, ¿ya? Si tú quieres hacer un puente, no te conviene hacerlo en Blender. ya.
Pero, por ejemplo, ¿me sirve Blender si yo quiero contar la historia de ese accidente del que te hablo y hacerlo una animación donde, con todo el drama, con los personajes, con todo el detalle, aparezca una locomotora yéndose de bruces a un río, por ejemplo? Ahí sí me sirve Blender, ¿verdad? Ahí Como, puedes, ahí puedes como hacer, una narración audiovisual. sí, ahí puedes hacer una animación en donde se va a ir contando lo que pasó. Claro. Perfecto. Eh, ahí lo que pasa es que eso ya sobrepasa un poquito mis límites de conocimiento porque eso ya es más diseño de animación. Ya, Entonces, lo que yo no recomiendo es que si tú vas a hacer para poder imprimir después, por ejemplo, un puente, que es algo más, un desarrollo más mecánico, ¿cierto? Ahí ya conviene usar programas como Inventor, Fusion 360, Rhinoceros o AutoCAD. perfecto. Y Blender te sirve efectivamente para hacer animación. Blender al final te puede traer como... Ahí, por ejemplo, quizá incluso Blender te sirve para modelar, pero lo que sí te podría servir más para poder hacer como eh, una animación de qué fue lo que pasó, también puede ser motores gráficos de los videojuegos como Unreal Engine Ya, o Unity. Se ocupan perfecto. mucho Mira, con Mauricio, Unreal si y te, Unity. Ahí. perfecto. Si te parece, por ahí te voy a escribir un correo, ¿Ya? te voy a dar un par de fotos para que sepas de qué estamos hablando, porque igual me interesaría poder conversar esto contigo específicamente, con la gente del CIE, porque de aquí la idea es que salga un emprendimiento, pero quiero que sea un emprendimiento y no pajaritos en la cabeza. Entonces, Perfecto. eh, por ahí te voy a escribir y te voy a mandar un par de fotos para que tengas una idea de lo que estoy hablando. Buenísimo, vámonos ahí pimponeando por correo y bueno, esa es la idea del CIE, poder potenciar sus proyectos de emprendimiento e innovación y para estudiantes y titulados, por si acaso. Así que Perfecto, hay apoyo, pero particularmente para poder dar un apoyo más concreto es que los emprendimientos empiezan a participar de estas como iniciativas que están saliendo del Duoc, como el Olin o el Coimpacta o distintos concursos que de alguna manera te van a ir ayudando a validar la idea, claro, ¿ya? Yo creo que desde el próximo año puede que haya como un ecosistema que va a ir apoyando a los emprendimientos para poder, por ejemplo, que haya un semillero o ese tipo de cosas. Pero de alguna manera nunca está de más poder juntarnos a conversar, nos podemos reunir acá y podemos ir resolviendo dudas. Así ¿tú que en qué no, empresa encantado. estás, perdón? ¿Cómo? ¿Tú en qué sede estás? El CIE en particular como espacio físico está en la sede Antonio Varas. Ah, ya, Casa Central, perfecto. Yo estoy Sí, en Casa Plaza Oeste, Central. pero no cuesta nada llegar al centro. Te pasaste, Sí, Mauricio, un millón de gracias. no, de nada. Gracias a ti, Carlos, por las consultas. Ahí estamos atentos a tus preguntas. Dale, No sé si hay gracias. alguien por ahí que se quedó, ¿tiene alguna pregunta más? Si no, damos por finalizada esta sesión. Bueno, parece que... Ahí. Sí, ¿te sirvió, José? Si quieres puedes prender el micrófono, podemos conversar un poquito más, a ver si te puedo aclarar más las dudas. Y Francisco ahí está escribiendo. Oh, qué triste. Ya, bueno, 100%, o sea, suena ridículo, suena antiacadémico, pero yo creo que ya hoy día se está cada vez más de moda y todos estamos acostumbrados. YouTube. Scanner, ve cuáles son los mejores. Hay varios personajes que son bien reconocidos ya en YouTube. Es importante eso, sobre todo, ir reconociendo la comunidad, cómo se va formando la comunidad, cuáles son los personajes que mueven más personas porque esa es tu única manera de poder buscar información que sea real y tú puedas de alguna manera confiar en esa información, porque hoy día está lleno de desinformación en Internet. Así que nada, te recomiendo que veas en YouTube y analices la comunidad de, sobre todo, impresión 3D y qué es lo que dice la comunidad en torno a lo que son los escáneres. Igual acá en Chile y en Santiago ya hay servicios de escáner 3D por si acaso. No sé lo que necesitas escanear en particular. Quizás eso también me podría ayudar para poder darte algún consejo más.
Ah, ya, perfecto. Claro, las cosas orgánicas. ¿Trabajas ya con impresión 3D? Buenísimo. Eh, bueno, te recomiendo, es un taller bien básico el de impresión 3D que vamos a hacer el jueves. Te lo recomiendo porque vamos a ver un poquito cómo se ocupa Tinkercad, que de repente te ayuda para poder hacer ciertas cosas, o quizás ya lo empezaste a usar. Eh, en el escaneo, para ese tipo de figuras que tú necesitas, no necesitas comprar un escáner muy costoso. Así que adelante nomás, averigua un poco, pero no necesitas muchas lucas para poder escanear cosas más orgánicas. Y cualquier cosa, bueno, me puedes escribir a ver si te puedo ayudar un poco más. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación, por las preguntas, por los tres que quedan, por haberse quedado y haberse interesado. Gracias, Carlos, qué bueno que les haya gustado y que haya sido interés. Y les comento después que en el taller de impresión 3D vamos a estar compartiendo un WhatsApp que se está moviendo ahora a través del Duoc, en donde están empezando a compartir cierta información entre los que ya imprimen en 3D, así que nada, pues los dejo bien invitados a ese taller a ver si es que les puedo compartir ahí el WhatsApp, que no lo tengo ahora a mano, pero eso, nos vemos en la siguiente sesión, sea corte láser, sea plotter de corte, ahí nos vemos. Que estén muy bien.